Buenas tardes. Este video hablará sobre los modelos de justicia de los diferentes autores que nos correspondieron. Mi grupo está conformado por María Paula Nao, Santiago Benavides, Diego Merchán, Santiago Cristancho y Paola Páez. Vamos a iniciar la explicación del tema con la lectura Los derechos en serio de Ronald Dworkin. Como punto principal, podemos notar que él habla de un modelo de justicia basado en los contratos sociales realizados por las diferentes personas que pertenecen a una sociedad. Él nos pone como ejemplo un juego de cartas con diferentes reglas. Cuando una persona quiere entrar a dicho juego, debemos seguir las reglas que ya están estipuladas. Pero ¿qué pasa si esta persona no conoce las reglas o no le parecen correctas? En este momento, el autor se pregunta si es o no justo esto. Y para llegar a una respuesta a esta pregunta, realizamos un análisis con el caso de los exploradores de las cavernas realizado en clase. Entonces, como todos sabemos, en este caso, Wetmore fue asesinado ya que entre sus compañeros hicieron un contrato que era realizar un juego y el que le tocara ser asesinado era asesinado. En relación con la lectura, podríamos decir que este asesinato sería totalmente injusto porque Wetmore no estaba de acuerdo en el momento en el que el juego se realizó, ya que le pareció una medida demasiado apresurada. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que las reglas que son impuestas en una sociedad no llegarían a ser justas del todo, porque no todas las personas están de acuerdo con ellas, pero es la única manera de que una sociedad se mantenga regulada y segura. Según la concepción de Ronald Dworkin en su texto, la frase "el zorro sabe muchas cosas, el erizo solo sabe una pero grande" nos hace alusión a que él va a sustentar la tesis presentada con una unidad de valor, como lo hace el erizo, y no como el zorro que plantea juicios sin conexión. Esto nos lleva a un modelo de justicia en donde para poder vivir bien se necesitan unos valores tanto éticos como morales, pero mediante unas leyes. Para ello, él se fundamenta en cuatro aspectos fundamentales. El primero es la igualdad, que habla de dos principios imperantes. Primero, el de la igualdad de consideración por el destino de cada uno y de todos. Y el segundo, el del pleno respeto de su responsabilidad, para que así haya una justicia distributiva. Otro de los aspectos es sobre la libertad, que aunque se dice que hay un conflicto entre ella y la igualdad, en realidad están interrelacionadas, ya que una depende de la otra para poder solucionar los conflictos. Un ejemplo de ellos es el derecho a la libre expresión, que está establecido en nuestra Constitución política, el cual abarca el principio de la responsabilidad de la igualdad y la libertad, que tiene de autogobernarse. Otro de los aspectos es la democracia, en la cual se dice que hay varios tipos de concepciones de esta, pero él defiende la asociativa, en la cual dice que cada ciudadano tiene derecho al voto igual que los otros, y tiene un igual interés sobre el resultado, en la cual esta requiere la protección de los derechos individuales a la justicia y a la libertad, que a veces son amenazados por ellas mismas. Y el último aspecto es el derecho, en el cual se dice que nada nos garantice que nuestras leyes son justas, aunque éstas sí lo exijan. Y allí se ve la concepción del derecho, que no es un sistema de reglas que rivaliza, sino que el derecho es una moral política en la cual es necesaria que haya verdad. Y de esta se despliega la moral personal, y allí se dice que el zorro gana con mayor facilidad, pero esta victoria está vacía. Hay una teoría de justicia muy interesante que es la teoría de justicia de Rawls, y esa teoría habla de las libertades individuales, los principios de equidad y que hay algunas diferencias admisibles entre las personas. Pero entonces, ¿a qué se refiere él con esto? Bueno, en cuanto a la libertad individual, Rawls hace referencia a que no se puede pasar por encima de otra persona para satisfacer necesidades. Y él lo cita textualmente de este modo. En una sociedad justa, cada individuo es libre en la medida en que esa libertad sea compatible con la de los otros. Mm, Aterrizándolo al caso colombiano, es increíble ver que en Colombia esas libertades muchas veces se ven controladas y se ven calladas por ciertos sectores de la sociedad. Digamos que las ganas de ostentar poder llevan hasta la muerte, llevan hasta la consecuencia de matar a otra persona por el simple hecho de tener una libertad de pensamiento. Muchas veces aquí en Colombia se da desde ese punto de vista distinto al de eh, el grupo que está en el poder o a ciertos grupos sociales que sencillamente
que sencillamente tienen un pensamiento un poco autoritario en cuanto a las libertades. Después, Rawls nos habla de un principio de equidad. Entonces habla de que, y textualmente, cuando la desigualdad es justa y cuando no lo es. Entonces, habla de que en las sociedades tiene que haber un grado de desigualdad. Em, ¿Para qué? Para que se mantenga un orden. Em, pero siempre tiene que tenerse en cuenta que, según él, hay unos principios laborales que lo que hacen es darle una igualdad de oportunidades a las personas. Eh, si lo, trayéndolo también al caso de Colombia, es importante ver que esto es muy evidente, que sí hay ciertas diferencias, pero que ya las diferencias sociales son muy grandes, son gigantes. Y en ese sentido, digamos que Rawls no mide ese tipo de consecuencias en sus análisis, eh, porque digamos que en la realidad, cuando ya hay cierto poder, cuando ya ciertas personas tienen poder, la equidad queda solamente ceñida como un principio casi inoperante sencillamente porque eh, es mejor tener más y no importa pasar por encima de las libertades de los demás. Eh, y por último, bueno, eso es en el caso de Colombia. Y por último, vamos a hablar de que hay unas únicas diferencias admisibles. Dice que, él lo dice que, que las diferencias deben desarrollarse también a favor de los más perjudicados por las mismas. Entonces, en ese sentido, Rawls lo que quiere decir, y digamos que repitiendo lo anterior, es que las personas menos favorecidas, las personas pobres, pueden ser pobres, deben ser pobres, pero que hay cierto límite y que a esas personas pobres también se les deben dar ciertas garantías de vida. En el caso de Colombia, encontramos que en Colombia se intenta de algún modo, pero ya se vuelve, digamos que desde el punto de vista de las personas pobres, de las personas menos favorecidas, eh, el que ellas se hagan exigible que el Estado responda por ellas, sin ellas hacer mucho. Es decir, muchas veces esas personas están ceñidas a lo que el Estado les dé sin ellas hacer nada. Y en ese sentido, digamos que esas diferencias admisibles ya se vuelven, ya se vuelven unas diferencias casi obligatorias, porque o si no, la gente que está en cierto sector popular, en cierto sector pobre de la sociedad, no se va a sentir conforme con el Estado y en ese sentido no va a apoyar a quien está en el poder. Todo esto yo lo asocio al poder porque es lo más cercano, es el ejemplo más cercano que nosotros tenemos cuando hay elecciones, después de las elecciones y sobre los gobiernos, no solamente por ejemplo en el gobierno actual, sino que además en gobiernos anteriores siempre hemos visto lo mismo, siempre hemos visto violación a las libertades individuales, siempre hemos visto que el principio de equidad queda pisoteado por las clases más ricas y siempre hemos visto también que en esas diferencias admisibles los pobres lo que hacen es sencillamente atenerse a que las personas de más dinero les boten migajas para que ellos puedan vivir. La lectura nos plantea tres preguntas problema. La primera es ¿cuánto le debemos a cada uno? ¿A quién le debemos? ¿Y por qué? Además, la lectura trata de exponer una visión de justicia desde el utilitarismo, una visión de justicia desde el libertarismo y una teoría de la virtud. Nosotros nos vamos a centrar en las dos primeras, que es el utilitarismo y el libertarismo. En cuanto al utilitarismo, es una corriente de pensamiento que lo que quiere es buscar la utilidad máxima de la sociedad por medio de la búsqueda de esa utilidad máxima. A veces toca cuestionarse qué es justo y qué no es justo. Entonces, en el capítulo 1 del autor se basa en Jeremy Bentham, que dice, menos dolor para buscar el placer, no es más dolor, para lograr esa utilidad máxima en la sociedad y por ende llegar a un estado de justicia. Pero entonces surgen algunos problemas que él expone el caso de cuatro náufragos ingleses que se perdieron y al más débil lo mataron para comérselo, buscando la utilidad de los tres, entonces, porque o morían los cuatro o sobrevivían tres. Entonces ahí está el sentido de la utilidad que se le puede dar a una sociedad.
También habla de las libertades individuales y hace introducción a la siguiente parte, que es cuando toma a un autor que se llama John Stuart y dice que la justicia tiene que basarse en respetar la libertad de los demás, no pasar por encima de la libertad de los demás porque justo ahí en ese momento cuando se sobrepasa es cuando se empieza a pisar la libertad de otras personas. Después habla del libertarismo y habla de la libertad como valor constructor de la justicia y dice que la libertad tiene dos puntos de vista. Uno, no estar forzado a hacer las cosas y dos, si somos libres o somos dueños de nosotros mismos. Entonces, pone situaciones referidas a que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien trabaja y el Estado pide que pague impuestos? Digamos que en cierta medida puede pagarlos o no puede hacerlo. Basado en esas ideas de libertad, es en la construcción que él hace, que es buscar la utilidad máxima de la sociedad sacrificando ciertas cosas sin pisar por la libertad de los demás. Carlos Alarcón cita a Norberto Bobbio al sistematizar las relaciones entre guerra y derecho así. La guerra constituye la antítesis del derecho, es decir, no hay Estado de Derecho ante la existencia y perpetuidad de la guerra. De ahí que la consideración del fin de todo ordenamiento jurídico en su conjunto es la paz. Sin embargo, ¿es posible alcanzar el derecho a través de la guerra o la doctrina de la guerra justa? El proceso de transición plantea dos puntos de vista. El primero, el tipo de justicia penal transicional por aplicar. El segundo, las garantías internas útiles para, luego acaecer la transición, preservar el estado de cosas de la paz. Por otro lado, la paz goza de reconocimiento bifronte en el ámbito internacional y local, es decir, que tiene dos caras. Sin embargo, cada uno de estos ámbitos normativos presenta categorías normativas polivalentes frente al fenómeno político, jurídico y normativo de la paz. La paz es reconocida en un número reducido de constituciones como un derecho humano por necesidad. Un ejemplo de este es la Constitución Política de Colombia, en su artículo 22, atendiendo a una teoría reflexiva entre derechos y deberes. Configura la paz con el carácter dual de derecho y deber. Paz democrática y Estado liberal. El fin de la paz desde la democracia es mantener un espectro de paz, cooperación y democracia política, tanto entre el Estado como en varios estados. Es importante afirmar que la paz surge tanto en los conflictos internos como en los externos. Esto implica, en la idea de Norberto Bobbio, que si la paz constituye una demanda de la población civil para garantizar su propia convivencia pacífica, exigible para el Estado en todo momento, no debería ser ejercicio democrático, por cuanto al estar inmersa en el espectro decisorio de la tiranía de la mayoría, como le llama, se torpedea la decisión, a tal punto que cada quien elige de acuerdo con sus intereses y la cuestión que antes era general, impersonal y abstracta, de repente se convierte en un asunto de intereses particulares y difícilmente aplicables.